Seguro que más de una vez han escuchado las palabras probióticos y prebióticos. De pronto fue en un anuncio de un yogur que promete cuidar nuestra digestión, en la etiqueta de algún suplemento o incluso en alguna conversación sobre alimentación saludable. Pero, siendo sinceros, ¿realmente sabemos qué significan y en qué se diferencian estos dos términos? ¿Por qué están tan de moda y qué tienen que ver con nuestra microbiota? En el episodio de hoy vamos a desglosar estos dos términos de forma sencilla y vamos a entender cómo pueden marcar la diferencia en nuestra salud intestinal. Así que bienvenidos a este nuevo episodio y comencemos. Antes de entender la diferencia entre probióticos y prebióticos es importante saber qué es la microbiota humana. Entonces tenemos que la microbiota viene siendo el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, virus, parásitos que van a residir en nuestro cuerpo. Y es importante diferenciar el término microbiota de microbioma. Hablamos de que microbiota va a describir los microorganismos vivos que se encuentran en un entorno definido, o sea, microbiota oral, microbiota intestinal, microbiota cutánea, y el microbioma se va a referir a la colección de genomas de todos esos microorganismos en el entorno, que no solo va a incluir la comunidad de microorganismos, sino también los diferentes elementos microbianos, como ejemplo metabolitos y las condiciones ambientales de donde se encuentran esos microorganismos. De forma que el microbioma va a abarcar un espectro mucho más amplio que el de la microbiota. Y traigo a colación este término porque generalmente se usan indistintamente. Entonces, tengamos claro que es diferente microbiota a microbioma. Desde el descubrimiento de la microbiota, muchos estudios han puesto como en relieve cuál viene siendo como su papel dentro de la salud y dentro de la patogénesis de muchas enfermedades. Y de acuerdo a la localización de la microbiota, tenemos microbiota intestinal, microbiota oral, microbiota respiratoria y cutánea. Y de forma general, la función principal de la microbiota va a ser contribuir a la homeostasis y regular la función inmunitaria. Y es importante considerar que cuando hay una disbiosis de la microbiota, es decir, cuando hay un desequilibrio, se va a provocar o se puede ocasionar una desregulación de diferentes funciones corporales, dando lugar a diferentes enfermedades. Si quieren, este puede ser como otro capítulo, otro tema a explorar, como la relación de la microbiota con diferentes enfermedades, así que si les gustaría me pueden contar. Nos vamos a enfocar en lo que es la microbiota intestinal, que en términos generales se considera la microbiota como más importante para nuestra salud, porque las bacterias que tenemos en nuestro intestino van a cumplir diferentes funciones, van a participar en la fermentación de los alimentos, nos van a proteger contra otros patógenos, van a participar en la estimulación de la respuesta inmune y también participan en diferentes procesos de biosíntesis, como puede ser el caso de las vitaminas. Entonces, es muy relevante el equilibrio microbiano intestinal en relación con diferentes enfermedades y pues en relación con la salud humana. Entonces tenemos que en comparación con otras regiones del cuerpo, el tracto gastrointestinal contiene una comunidad microbiana gigante, que reúne aproximadamente 100 billones de microorganismos. O sea, imagínense la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Y se han realizado una cantidad absurda de estudios que han demostrado la relevancia y la importante relación que existe entre la microbiota intestinal y diferentes procesos biológicos humanos, como ya les mencioné. En cuanto a la composición de esa microbiota, digamos que la distribución de los microorganismos va a ser única entre individuos y puede sufrir variaciones incluso dentro de una misma persona. Entonces, tenemos que, por ejemplo, puede variar con la edad y con factores ambientales. Por ejemplo, cuando estamos bajo algún tratamiento antibiótico, pues ese antibiótico no solo va a matar las bacterias que están causando alguna infección, sino que también va a matar esas otras bacterias que están en condiciones normales en nuestro organismo. Y tenemos que la microbiota intestinal también va a variar de acuerdo a la parte anatómica del tracto gastrointestinal.
y tales variaciones van a ser resultado de las condiciones que tenemos en cada área anatómica. Entonces, por ejemplo, en el intestino delgado el tiempo de tránsito es más corto y la concentración de bilis va a ser más alta, mientras que en el colon el flujo va a ser mucho más lento y vamos a tener un pH mucho más bajo. Alrededor del 90 y 95% de todos los microorganismos que hacen parte de nuestra microbiota se encuentran en el intestino, especialmente en el colon, mientras que nuestro estómago y nuestro intestino delgado va a tener una densidad menor de bacterias. Ahora que entendimos ya la importancia de la microbiota intestinal como un papel súper importante en nuestra salud, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos cuidarla y fortalecerla? Entonces aquí es donde entran en juego los probióticos y los prebióticos, que seguro estos términos ya los han visto en algunas etiquetas de alimentos, en algún comercial de un yogur o en algún suplemento. Entonces, tenemos que los probióticos son microorganismos vivos que van a ayudar a nuestra microbiota a mantenerse en equilibrio, mientras que los prebióticos son el alimento que va a nutrir a esas bacterias para que puedan realizar sus funciones de manera óptima. En otras palabras, podemos imaginar que la microbiota es un jardín, ¿sí? Entonces imaginemos que la microbiota es un jardín. En estos términos, los probióticos vendrían siendo las semillas que plantamos y los prebióticos el fertilizante que les va a permitir crecer fuertes y saludables. Entonces, entrando en los probióticos, estos se definen como microorganismos vivos que al administrarse en cantidades adecuadas van a conferir un beneficio para la salud del huésped y pueden ayudar a respaldar las bacterias que viven en nosotros, especialmente en condiciones donde nuestras bacterias pueden estar comprometidas, como ya les mencioné, por ejemplo, debido a antibióticos, debido a una dieta deficiente, debido a variaciones en nuestra alimentación. Y los probióticos van a estar presentes en diferentes alimentos y en suplementos dietéticos. ¿Qué pueden hacer los probióticos por nosotros? Los probióticos van a apoyar nuestra salud de diferentes maneras. Van a ayudar a que el sistema inmunológico funcione correctamente, van a facilitar la digestión al descomponer algunos alimentos que no podemos digerir, van a mantener bajo control a microorganismos patógenos que pueden perjudicar nuestra salud y van a participar en la producción de vitaminas y van a ayudar en la absorción de diferentes nutrientes. Algunos probióticos, no todos, van a ayudar a reducir la diarrea asociada a diferentes antibióticos, a manejar molestias digestivas, reducir cólicos, ayudar con la digestión de la lactosa, tratar diferentes enfermedades infecciosas y disminuir el riesgo o la duración de infecciones comunes, sean infecciones respiratorias, gastrointestinales e incluso infecciones vaginales. En el momento de elegir un probiótico es importante conocer el probiótico en sí. Entonces, un probiótico se va a identificar por su género, su especie y su cepa. Los más comunes o los que de pronto han podido escuchar son los lactobacillus y los productos, los suplementos deben mostrar claramente esta designación: género, especie y cepa. Es importante considerar la asociación de la cepa al beneficio que buscamos porque no todas las cepas son iguales. En la descripción les voy a dejar unos links donde pueden consultar como los beneficios relacionados con diferentes cepas bacterianas. Y también es importante la cantidad. Entonces deben revisar y deben asegurarse de que el producto que están comprando contenga al menos el nivel de probióticos que se usó en el estudio que respalda la creación de ese probiótico o de ese suplemento. Un conteo más alto de bacterias no siempre es mejor. Entonces los niveles de probióticos vivos deben estar garantizados hasta la fecha de mejorantes y no solo al momento de la fabricación. Y surge una pregunta importante: cuando necesitamos probióticos, ¿es mejor suplementos o alimentos? Entonces, más importante que la forma en la que lo consumimos, es primordial recibir una cantidad efectiva de probióticos. Entonces, en caso tal de que estemos comprando algún alimento, pues debemos verificar en la etiqueta que tenga probióticos añadidos. Pueden ser alimentos como yogures y alimentos fermentados.
Y es importante tener en cuenta que no todos los alimentos fermentados van a contener bacterias vivas que vayan a ofrecernos beneficios. ¿Deberíamos tener alguna precaución con el consumo de probióticos? Realmente no. Los probióticos son seguros para la mayoría de personas. Sin embargo, es importante que si padeces algún trastorno inmunológico, tienes alguna enfermedad de base grave, tienes un intestino corto, sí es importante consultarlo antes con tu médico. Y ahora, ahondando un poco más en los probióticos, tenemos que estos son sustancias que van a ser utilizadas de forma selectiva por los microorganismos que están en nuestro cuerpo y van a conferir un beneficio para la salud. En pocas palabras, vienen siendo el alimento para los microbios beneficiosos que viven dentro de nosotros. Entonces, los prebióticos van a brindar beneficios para nuestra salud al alterar específicamente la composición y la función de la microbiota intestinal. ¿Dónde podemos encontrar los prebióticos? Pueden encontrarse de forma natural en diferentes alimentos y también se pueden añadir a algunos suplementos dietéticos. La mayoría de los prebióticos son fibras dietéticas, sin embargo, no todas las fibras son prebióticas. Es importante considerar que, al igual que pasa con el consumo de fibra, un consumo excesivo de prebióticos puede causar gases o incluso hinchazón. Entonces, si queremos aumentar el consumo de prebióticos en nuestra dieta, podemos comenzar con pequeñas cantidades mientras nuestro intestino se va adaptando. En cuanto al efecto que tienen los prebióticos en nuestra salud, van a mejorar la función digestiva, van a apoyar las defensas naturales del cuerpo, van a mejorar la absorción de minerales y van a ayudar a la regulación del apetito y también van a aportar al metabolismo de la glucosa. Como les mencioné, los prebióticos los podemos encontrar en diferentes fibras dietarias. Entonces, por ejemplo, algunos prebióticos como son la oligofructosa y la inulina los vamos a encontrar en cebolla, en el ajo, en el plátano. Y lo ideal para aumentar nuestra ingesta diaria pues sería adquirir suplementos con prebióticos o alimentos enriquecidos con prebióticos. Los prebióticos generalmente se pueden añadir a yogures, a fórmulas infantiles, a cereales, a panes, a postres, a bebidas. Y se recomienda intentar obtener al menos 5 gramos de prebióticos en tu dieta diaria a través del consumo de cereales integrales, frutas, verduras y otros alimentos ricos en fibra que puedan aportar a esto. Una fuente súper importante de prebióticos es la leche materna. Tenemos que la leche humana va a proporcionar una fuente súper rica de prebióticos al bebé durante la lactancia, siendo este otro punto importante relacionado con la leche materna que va a favorecer la salud del bebé al estimular esos microorganismos intestinales que son beneficiosos. ¿Cómo saber si un alimento o algún producto que estamos comprando contiene prebióticos? Bueno, no es que en la etiqueta vayamos a encontrar la palabra prebiótico. Es muy raro que esté de esta forma. Entonces podemos encontrar cosas como galacto-oligosacáridos, fruto-oligosacáridos, oligofructosa o inulina. De igual forma, voy a dejarles en Instagram un post como con los diferentes prebióticos que podemos encontrar en las etiquetas para que lo tengan más a la mano. Cuando les hablé de los probióticos, mencioné los alimentos fermentados. Pero, ¿qué es un alimento fermentado? Los alimentos fermentados se definen como los alimentos que son producidos a través del crecimiento microbiano deseado y la conversión enzimática de los componentes del alimento que estamos produciendo. Estos alimentos no son nuevos, han existido durante miles de años y para entender cómo se elaboran, veamos el ejemplo del yogur. Entonces el yogur es un alimento fermentado hecho de leche. Durante la fermentación del yogur, las bacterias productoras de ácido láctico van a crecer en el azúcar y otros nutrientes de la leche. Y a medida que estas bacterias se multiplican, van a producir compuestos que van a cambiar el sabor, la textura y los nutrientes de la leche, transformándola al yogur que conocemos. Los microbios de la fermentación aún están vivos cuando consumimos, por ejemplo, yogur, kefir, kombucha, diferentes quesos.
Sin embargo, es importante considerar que no todos los alimentos fermentados van a tener microorganismos vivos, considerando el procesamiento que pueden recibir después de la fermentación. Por ejemplo, pueden ser horneados, filtrados o pasteurizados, por lo que ya no contendrían microorganismos vivos. Entonces, ¿qué alimentos fermentados van a tener microorganismos vivos? Tenemos, por ejemplo, el yogur, el kefir, quesos frescos, la mayoría de las kombuchas y algunas cervezas. Otros alimentos que son fermentados pero no tienen microorganismos vivos, considerando el procesamiento al que son sometidos, vamos a tener el pan, incluyendo el de masa madre, vegetales encurtidos en estantería, porque estos vegetales generalmente son pasteurizados, e incluso nosotros podemos hacer nuestros vegetales encurtidos en casa sin que sean pasteurizados para poder conservar esa concentración ideal de microorganismos vivos. El vinagre cuando es calentado, el vino, la cerveza filtrada y diferentes destilados, y el café y los granos de cacao porque son tostados. Bueno, ya hemos hablado de los probióticos y de los prebióticos. Entendimos que son dos piezas clave para mantener nuestra microbiota en equilibrio. Sin embargo, la ciencia sigue avanzando y con ella han surgido nuevos conceptos que vale la pena conocer, que son los posbióticos y los simbióticos. Entendemos los posbióticos como los productos beneficiosos que generan las bacterias de nuestra microbiota cuando metabolizan los prebióticos o cuando interactúan en el intestino. En otros términos, son los compuestos activos que las bacterias dejan como huella y que también van a tener un impacto positivo en nuestra salud. Por otro lado, los simbióticos van a combinar probióticos y prebióticos en un solo producto para ofrecer un efecto sinérgico, que sería alimentar a las bacterias mientras las introduces en tu organismo. Es como si plantáramos las semillas, es decir, los probióticos, junto con el abono, los prebióticos en un solo movimiento. Con todo esto, queda claro que nuestra relación con los microorganismos que habitan nuestro cuerpo es mucho más compleja y beneficiosa de lo que imaginamos, y es súper importante aprender a cuidarlos y a darles lo que necesitan, no solo para mejorar nuestra salud digestiva, sino también para considerar otros aspectos que van a impactar en nuestro bienestar, como nuestro sistema inmune, la energía, incluso el estado de ánimo. Si quieren saber un poquito más de esto, de cómo nuestra microbiota se relaciona con esos aspectos, me pueden contar para organizar un episodio ahondando un poco más sobre este tema. En conclusión, los probióticos, los prebióticos, los posbióticos y los simbióticos no son solo palabras de moda que se quedan en la idea o en el deseo de tener una dieta saludable, sino que de verdad son herramientas valiosas que podemos integrar en nuestra cotidianidad para mejorar nuestra salud. Así que los invito a explorar cómo incorporarlos y cómo cuidar de su microbiota que trabaja día a día para mantener su salud. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, recomendaciones, recuerden que me pueden escribir en Instagram. Me encuentran como @entretuvospodcast. Estaré súper atenta leyéndolos. También recuerden que me pueden escribir sobre qué temas les gustaría escuchar. Ahí tengo varios temas en lista que ya me han dicho. Espero este episodio les haya gustado mucho. Realmente considero que es un tema súper importante. Y en Instagram les estaré contando un poquito más, compartiéndoles pronto cómo pueden realizar sus propios alimentos fermentados en casa, donde los pueden adquirir acá en Cali, así que estén súper pendientes. Les envío un abrazo gigante y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio. Yo soy Palestra, bacterióloga apasionada por la ciencia, y esto es Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre Tubos Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.